¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Yo soy Belén Solís y les doy esta bienvenida también a esta su estación que llega a tu corazón con estos programas, con cantos, alabanzas. No olvides sintonizarlo a diario a través de tu auto, de tu celular. También está la aplicación de Seno Radio donde puedes descargarlo en tu celular y pues estarlo escuchando en donde quiera que estés. Así que comparte también estos programas si tú puedes hacerlo. Hazlo, no pierdas la bendición también de ser de bendición para otros. Y hoy pues vamos a tener un programa en el cual a lo mejor ya hemos hablado de este tema, pero es un tema que se tiene que volver a repetir. ¿Por qué? Porque la depresión es algo que está ahí. En muchas personas a veces es una tristeza profunda ya. La tristeza es normal en los seres humanos. Todos atravesamos momentos de enojo, tristeza, alegría y muchos más, ¿verdad? Son las emociones básicas, pero también hay temor, también hay incertidumbre y tantas cosas que podemos atravesar nosotros los seres humanos, pero cuando hay una tristeza profunda en la cual ya no hay como ánimo en la persona, ya todo esto se va opacando, el interés de levantarse de la cama, de bañarse, de comer, de hacer sus actividades o hacer cosas que antes anhelaba o le gustaban hacer, cuando esto se va opacando, entonces hay que darnos cuenta que algo no está bien en las personas y tenemos que saber cómo poder ayudar a todas esas personas que atraviesan por esos momentos o inclusive a veces nosotros mismos. Si tú puedes analizar con este tema que si tú detectas que estás pasando por depresión, aquí vamos a hablarlo, vamos a trabajarlo de manera que tú puedas empezar a saber cómo afrontar esta situación, este problema, porque es un problema. La depresión a nivel mundial es una de las causas por las cuales mucha gente está enferma. También ha pensado, tiene pensamientos suicidas, entonces no podemos tomar a la ligera este tema. Tal vez nosotros conocemos de Dios y sabemos que Él está con nosotros. Nuestra fe tiene que ser alimentada para poder estar también nosotros con la certeza de que a pesar de los momentos difíciles o a pesar de situaciones que hemos pasado en días pasados, años, meses anteriores, que nos haya afectado, porque precisamente quiero arrancar con esto que de verdad ha sido comprobado, que la depresión por lo regular, yo creo que un 80% viene del pasado, o sea, de lo que tú ya viviste, que hay allá, tal vez tristeza porque me hicieron sentir mal o se metieron con mi persona o tal vez no se cumplió lo que yo esperaba, ¿sí? Entonces, todas esas decepciones, desilusiones son tristezas que estaban en nuestro pasado, pero que no hemos superado. Entonces es importante superar a un duelo. Si tú perdiste un ser querido y te duele todavía en el corazón, tal vez fue hace 2 meses, 5 meses, tal vez un año o 2 años o más. Entonces, esa tristeza de que tu ser querido ya no esté aquí en físico, duele, duele, ¿verdad? Pero entonces hay que trabajarlo. No podemos dejar situaciones inconclusas de nuestro pasado porque son ciclos abiertos donde se traen olas de allá a nuestro presente y claro, llegan a afectar en gran manera. A veces si le preguntan a la persona, pero ¿por qué estás triste? La persona no sabe por qué o no te va a saber decir por qué, porque entonces en su actualidad todo está bien, no hay algo que le cause tristeza, pero en cuestión a su pasado, pues hay muchas cosas que la llegaron a lastimar o duelos no vividos, ya sea de un ser querido, la pérdida de alguien cercano o alguna relación que no funcionó, que hubo ahí daño, ¿verdad? Entonces no hubo un cierre de ciclo. Todo esto es importante mencionarlo porque a veces no sabemos cómo ayudar a las personas. A veces queremos ayudar, pero necesitamos tener un poco de conocimiento de cómo podemos llegar a la persona en cuestión a saber
un poquito tal vez sobre su pasado para poder ayudar con algunas preguntas. Tal vez perdiste algún ser querido o alguna relación que te haya dolido, que tuviste que terminar y no has superado, ¿sí? O otras situaciones, como les decía, alguna ofensa, este, algo no cumplido, no concluido del pasado, que tú esperabas que se diera y no se dio. Todas estas cosas son las que nos van a ayudar a otros, el poder conocer a la persona. Claro, la persona te tiene que tener confianza y abrirse, que se pueda abrir y platicarlo. Sí, entonces, bueno, pues esta introducción espero que sea de ayuda para ustedes. Les voy a comentar en breve que ese programa que yo tengo de Siempre habrá un nuevo amanecer está orientado a la consejería bíblica y también a la terapia, a psicología un poco, ¿verdad? Ustedes pueden aprender estas técnicas para ayudar a otros y no necesariamente aplicar la psicología, porque mucha gente está en contra, claro. Choca mucho con la parte bíblica, pero en realidad lo que yo manejo, lo que yo puedo tomar para poder ayudar a otros en esta área es las bases bíblicas. Por ejemplo, nos menciona el perdón, la Biblia nos menciona el perdón, es lo que se trabaja con las personas para que ellos puedan perdonar y sanar, ¿sí? También conocernos como Dios nos ha creado, amarnos como Dios nos ha creado en nuestro cuerpo, en nuestra esencia, ¿sí? Y pues otros temas más, ¿verdad? Que podemos aplicarlos en la vida diaria y vamos ahora a abordar este tema que involucra a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Vamos a preguntarnos tal vez por qué los sentimientos duelen. Bueno, pues hemos sentido ansiedad, tristeza, enojo, temor, preocupación, celos o soledad. ¿Alguna vez hemos detectado alguna de estas emociones o sentimientos? Quizás alguno de ellos podemos diagnosticarlos como sentimientos negativos, con esa debilidad o incapacidad de manejar la vida. Estos sentimientos sí nos ayudan, perdón, nos impiden estar bien, ¿sí? Pero también vamos a ver que es necesario que el ser humano tenga sentimientos. Hay que ver que también hay muchos ejemplos en la Biblia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos muestran sintiendo emociones. Vamos a repasar algunas este, que no son positivas del todo, como lo acabamos de mencionar, pero vamos a ver que Dios se describe como un Dios celoso. En Éxodo 20, cuando dio instrucciones de no adorar a otros dioses, vemos cómo se dice, ¿verdad?, que Dios es un Dios celoso. Entonces Jesús también sintió ira. Vamos a recordar, Jesús sintió ira por las acciones hipócritas de los líderes religiosos. También llegó a sentir tristeza por la muerte de un amigo y abandono cuando él estuvo en la cruz. Esto lo podemos ver en Mateo 23 y 27 y en Juan 11. También en Efesios 4 nos habla de entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones. Entonces, al ver estas emociones negativas, que entre comillas los podemos determinar así, que en Dios puede ser sorprendente, o sea, podemos decir cómo Dios pudo haber, eh, pues sí, expresado en esta parte en la Biblia, cómo hay emociones negativas en las cuales, pues, está ahí la tristeza, la ira, el celo, ¿verdad? Pero tienen un propósito del cual nosotros estamos aprendiendo a que tenemos que, pues, comportarnos conforme a Dios le agrade, ¿sale? Entonces, Dios puede ser sorprendente, sabemos que nuestro Dios nunca peca, pero también tiene estas respuestas emocionales. Esto puede ayudarnos a ver nuestras emociones bajo una mejor luz. Dios enseñó nuestras emociones negativas, perdón, nos diseñó. Dios diseñó estas emociones negativas para ser la primera línea de defensa de nuestro sistema de advertencia interno. Como les decía, todo tiene un porqué y todo sirve para algo. Dios las ha creado como ese sistema de advertencia interno. Y la Biblia y la psicología revelan que producimos emociones basadas en nuestra visión de una situación. Entonces, la emoción es el bucle de retroalimentación. Si visualizamos la situación como beneficiosa, experimentamos una emoción positiva.
que nos alienta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también que los sentimientos negativos nos alertan de que la situación tiene un potencial de peligro o daño y necesitamos una atención extra como un mecanismo de defensa. Algo no marcha bien o que no estamos visualizando la situación correctamente. También a veces hay que reconocer que no estamos dándole la realidad a lo que está sucediendo. O hay personas que suelen minimizar o maximizar sus emociones referente a una situación, algún problema. Tampoco es bueno, ¿sí? Ni minimizar, ni decir no pasa nada, a lo mejor hubo un problema, una discusión, bueno, no pasa nada ya, lo voy a dejar así, pero en ti queda esa emoción de enojo o tristeza y se va acumulando, acumulando y entonces va a llegar un momento en el que vas a estallar porque estás minimizando o estás queriendo opacar o decir no pasa nada, yo puedo con esto y se van acumulando todas esas emociones negativas que puedan estar ahí dentro de nosotros. O el maximizarse también trae problemas graves. Tampoco debemos de maximizar las emociones porque entonces están también siendo como pequeños volcanes, ¿verdad? Explotando en determinados momentos, a veces con las personas también incorrectas. Entonces necesitamos detectar esos sentimientos también negativos y en esencia estos sentimientos son las luces rojas de advertencia en el tablero del auto, como cuando vamos manejando, ¿verdad? Y se empieza a parpadear algo rojo es porque algo está pasando. O el fuerte sonido del detector de humo cuando hay humo y se prende la alarma es porque hay un peligro, es un potencial de peligro. Entonces la luz o el sonido no son malos, de hecho han salvado vidas porque son las alertas, las alarmas de que algo no está bien. Y con frecuencia nosotros nos condicionamos a visualizar nuestros sentimientos negativos, el sistema de advertencia y lo vemos como un problema, porque tal vez esas son nuestras emociones las que nos están diciendo, cuidado, algo pasa, sí, y a veces lo ignoramos, sí, o sea, vamos, como les mencionaba, hay un problema y yo digo, no, no pasa nada. Es como si te empieza a marcar la gasolina y empieza a parpadear en tu auto el foquito rojo y dices, no, no pasa nada, vamos, así vámonos hasta a la carretera, ¿no? Entonces, por no hacer caso a esa alerta, va a pasar algo, te vas a quedar sin gasolina, te quedas en medio de la carretera y pues va a haber un problema, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. Hay que hacer caso a esos foquitos rojos que están parpadeando. Esto interfiere con mirar más allá de los sentimientos y ocuparnos del problema real del que estamos siendo advertidos. Los sentimientos negativos nos advierten de un problema. No son necesariamente un pecado. De hecho, a pesar de ser incómodos, estos sentimientos son herramientas positivas y útiles. O sea, hay que ver lo que son regalos de Dios, porque pertenecen a nosotros. No podemos decir, ay, no es que yo no siento enojo, yo no siento tristeza, yo no siento coraje, ¿verdad? Yo soy todo amor y alegría. Pues no, no, porque vemos que inclusive Jesucristo llegó a sentir enojo, llegó a sentir o quien nos menciona, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, entonces no podemos decir que nosotros no tenemos estos sentimientos. Dios nos lo dio y tenemos que aceptarlos como ese regalo de Dios. Es un regalo para nosotros poder detectar que algo no está bien y podemos cambiar estas actitudes o tal vez situaciones en las cuales estamos nosotros involucrados que no siempre nos van a hacer un bien y podemos nosotros pues empezar a trabajar por ahí. Por lo tanto, hay que abrazar y agradecer por todos estos sentimientos incómodos que hemos pasado, que tenemos que enfrentar a veces en la vida. Y me gustaría que fuéramos a nuestra Biblia, si tienes ahí tu Biblia a la mano, podemos ver ahí en Juan 11 33 al 36. ¿Qué nos dice este versículo? La palabra de Dios nos muestra en estos versículos que Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró, él tuvo una emoción cuando supo que su amigo Lázaro había fallecido. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Aquí están los sentimientos. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó.
Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró, nos dice el versículo 35. Sí, Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Entonces aquí está muy claro que nosotros, los seres humanos, necesitamos expresar nuestros sentimientos. Nosotros podemos llorar, podemos entristecernos, claro, y esto es normal. Cuando muere un ser querido o alguien muy cercano nos duele. Lloramos, nos entristecemos. Esta emoción es normal, la tristeza, pero cuando esa tristeza no se trabaja y se convierte en una depresión, tenemos que tener mucho cuidado de poder detectarlo y trabajarlo a tiempo, ¿sí? En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces aquí nos habla cómo, pues Jesucristo fue tentado, o sea, él se puede compadecer de nosotros porque Él pasó por todas estas situaciones que pasamos en la vida de tristeza, enojo, ese también alegría, ¿verdad? Temor. Entonces vamos a ver en el Salmo 139:14 nos dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces, la alegría, la alabanza hacia nuestro Dios de que nos ha creado, de verdad, nos ha creado con una hechura perfecta. No que seamos perfectos, pero que nuestro cuerpo, nuestras emociones, incluyéndolas, hablando de ellas en este tema el día de hoy, tienen una razón de ser, o sea, es algo que es parte de nosotros, somos una obra maravillosa hecha por Dios. Entonces, en la medida que nosotros podamos mm, reconocer nuestros sentimientos, conocerlos también, porque todos los expresamos de manera diferente, o a unos nos enoja una cosa y a otros otra. A unas personas les entristece más una situación que otra. Entonces, el conocernos, eso es algo importante. Ahora vamos a la parte donde viene la tristeza contra la depresión. Tristeza, todos estamos familiarizados con ella, ¿verdad? Como comentábamos. La tristeza es algo que todos tenemos en nuestra vida y pues vamos a enfrentarlo en situaciones muy normales, ¿no? A veces nos ponemos tristes. Yo por ahí estaba viendo el otro día que fui a dejar a mis hijos a la escuela, había un niñito pegado a la reja de la escuela llorando y su mami enfrente por fuera porque no quería quedarse. Él decía, es que te voy a extrañar, mami, y el niño con unas lágrimas. La verdad, yo me entristecí al ver la situación porque pues yo recuerdo cuando también mis hijos cuando estaban más pequeños en el kinder, por decir así, era la misma situación, ellos no querían separarse de mí, ¿verdad? Y yo de ellos, entonces sí era una tristeza el ver esa situación y más cuando pues veo que pues la mamá con la impotencia por fuera queriéndolo tranquilizar y el niño llorando, entonces es triste ver estas situaciones, pero son tristezas que pues ya después pueden como fluir, ya se va la tristeza y te ocupas, haces otras cosas y se va ese sentimiento momentáneo, ¿no? Entonces, la tristeza es normal. Esa es la diferencia, que todos podemos sentir tristeza en determinado momento. Es un resultado natural de una situación, como una separación, como lo acabo de mencionar, aquí la separación entre el niño y su mamá, tal vez en el tiempo escolar, pero si ellos no están acostumbrados, sobre todo el pequeño, pues claro que le va a causar tristeza. En cambio, la depresión es algo más extremo. Cuando esos sentimientos tristes se profundizan y persisten por semanas o meses, esto se convierte en una depresión, llamada depresión ya clínica, porque en estos momentos es cuando ocupa la persona que alguien más le ayude, le asesore y más es más recomendable si tiene algún conocimiento de este tema, ¿verdad? En cuestión a lo clínico. Entonces, a diferencia de la tristeza, la depresión incluye sentimientos y emociones que interfieren con la mente. Esto ya perjudica el funcionamiento en muchos aspectos y también interrumpe
la visión que Dios tiene, la visión que Dios tiene o de ti mismo con la vida en general. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de que estas emociones interfieren con nuestra mente, esto lo podemos detectar de una manera muy fácil. Si tú quieres ayudar a alguien más o hacerlo para contigo mismo, yo te voy a pasar un consejo. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes detectarlo? Bueno, cuando tu mente te lleva a esos recuerdos dolorosos, ¿sí? Cuando tu mente te está enviando esas escenas o esas voces donde recuerdas ese dolor, constantemente te lo está trayendo a la mente, o sea, vas manejando y ya lo recordaste y ya te pusiste triste, ¿no? Entonces, así en cada momento, estás lavando los trastes y ya estás recordando ese momento. O inclusive estás trabajando y tu mente no te deja, o sea, te trae esos momentos, esos recuerdos, esas situaciones de tristeza. Entonces, tu mente ya está influyendo en gran manera y no te está dejando vivir tu vida. No te está dejando, como dice, como lo acabo de mencionar un poquito antes, está interrumpiendo la visión que Dios tiene para ti. O sea, Dios te está diciendo, mira, nos dice a cada uno, ¿verdad? Nos guía en cada momento de nuestra vida, por aquí o por allá, o va a pasar esto, mira, o sea, nos está llevando en cada momento, así lo creemos por fe, ¿verdad? Él no nos deja, pero Dios no va a querer que tú estés en tu pasado, que tú estés sufriendo, que tú estés constantemente en tristeza. Entonces hay una interferencia. Tu mente está llevándote a esos momentos de tristeza. Ahora, espiritualmente nos habla, ¿verdad? La Biblia de que nuestra mente es el campo de batalla donde Satanás puede interferir. Entonces, espiritualmente, tu fe tal vez está un poco debilitada y vienen los pensamientos donde Satanás te quiere derrumbar, te quiere ver mal, te quiere atormentar con esas situaciones de tristeza, ¿sí? Pero si tú no trabajas con eso, si tú no superas esas situaciones, serán esas entradas para el enemigo para meterte esos pensamientos y esa tristeza profunda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar esos ciclos, cerrar esas puertas donde nada de lo que yo ya pasé me va a traer tristeza en mi presente y no va a poder el enemigo entrar y recordarme y estarme atormentando en esa parte. Entonces, tenemos que trabajarlo, tenemos que nosotros poner de nuestra parte, reconocer y poderlo superar. Eso es lo importante. Vamos a ver algunas de las diferencias que incluyen esta parte sobre la depresión. La depresión implica pérdida de la autoestima, del amor propio. ¿Sí? La tristeza no afecta, no la afecta. O sea, una tristeza no te va a cambiar tu percepción propia. ¿Sí? Una tristeza, por ejemplo, el ejemplo del niño, ¿verdad? O sea, yo sentí tristeza al ver esa escena, pero eso no me afectó en mi autoestima, o sea, no me dañó mi autoestima, yo me seguía sintiendo bien conmigo misma, pude hacer mis labores, no me quedé pensando en esa situación, tal vez porque yo no estaba directamente involucrada en esta parte donde, pues, dejar al niño triste o solamente fui, este, ¿cómo se dice? Fui mm, pues testigo, ¿no? De la situación que pasó, pero pues yo me subí a mi auto y me fui. Tampoco fue como que me quedara ahí viendo o poderles ayudar. Si hubiera querido ayudarles, la verdad, pero dije no. Y creo que es un momento de ellos y pues ojalá que puedan superar esta parte de desprendimiento. Entonces, volvemos a la parte donde la depresión implica la pérdida de tu amor, del amor propio, ¿verdad? Y la tristeza no la afecta. Entonces, si tú estás detectando que tú estás en una tristeza profunda, llamada ya depresión, y sientes que ya ni siquiera te amas, ya no te cuidas, ya no te bañas, ya no te arreglas, ya no te importa si comes o no, o si comes mucho y descuidas tu cuerpo, en cuestión a salud, no tanto en vanidad, cosas, chatarra, comida chatarra, que sabes que no te hace bien a tu cuerpo, también esa es falta de amor, en no cuidar lo que tú comes, lo que estás ingiriendo, ¿no? En lo que ves, en lo que escuchas, cosas autodestructivas. Entonces, detectar, me estoy descuidando de tal manera que
ni siquiera me importa lo que estoy haciendo hacia mi persona, piénsalo. Piénsalo y contéstate a ti mismo. O puedes ayudarle a alguien más a distinguirlo. Si ves que no duerme, entonces no se está cuidando bien. Si ves que no hace ejercicio, si ves que no come bien, no tiene una vida saludable, no se arregla, no se baña. Entonces todo esto es una parte de descuido. También el dormir mucho, ¿sí? Menciono el no dormir porque por lo regular la gente no puede dormir, pero la tristeza también hace que la gente duerma mucho, perdón, que duerma en exceso. Entonces también esa es falta de amor propio porque estás perdiendo todo tu día, toda tu vida en cama, ¿verdad? Durmiendo. Entonces vamos a ver también que la depresión dura semanas o meses, llega a durar meses y la tristeza dura varias horas o días. Vamos a hablar también como una tristeza que sí sea como que te incluya en la parte que dices, me pasó esto. Tal vez a veces cuando, no sé, si perdimos 500 pesos, por decir así, bueno, sí me entristece, pero pues no pasa nada, lo asimilo y ya para al par de 2 horas o al tiempo va pasando y ya no pasa nada, ya no es como que estés muy triste por días, ¿no? Entonces podemos sobrellevar esa tristeza. También la depresión convence de que no hay esperanza, mientras que la tristeza no lo hace. Entonces, una depresión es pensar que ya no va a haber nada por lo cual luchar, que ya todo se terminó, que ya no tiene caso la vida, que ya no tiene caso vivir, estar ahí, disfrutar tu día, tu trabajo, el comer, el salir, el disfrutar a tu familia. Entonces, no hay esperanza en cuestión de depresión. Y la tristeza, pues no, o sea, puede ser que en ese momento sientas tristeza, pero sabes que hay más por vivir, sabes que hay una esperanza, hay más por delante. Entonces, esa es la diferencia. También otra diferencia es que la depresión perjudica nuestras relaciones. Una depresión profunda va a evitar que la persona se pueda relacionar. Una persona con depresión ya no va a querer ni siquiera salir de su casa. Y si sale de casa y se tiene que relacionar, va a ser muy breve. O sea, si le preguntas ¿cómo estás? Su respuesta va a ser bien. Muy rara vez va a decir que está mal, porque por lo regular ese tipo de situaciones en depresión no expresas, no, o sea, es como no quiero que nadie sepa lo que yo siento. Y por eso la tristeza se convierte en depresión. O un enojo, la ira también se suele convertir en depresión, porque hay emociones guardadas, acumuladas. Entonces una persona no lo va a expresar, no te va a decir me siento mal, o a menos que ya no aguante y lo explote, ¿verdad? Que explote y diga me siento mal y ya viene acompañado de otras cosas, como el ya no querer vivir, ya no querer seguir adelante, dejar todo de lado. Entonces, aquí la persona ya no se va a querer relacionar, ya no va a querer convivir con la familia, o va a ser muy, ¿cómo se dice? Muy seca, vamos a decir la palabra, se escucha un poco eh, calificativo, pero así sucede. La persona puede estar rodeada de la familia, pero va a estar seria, poco sonriente, lo necesario y por muy poco tiempo va a convivir. Entonces hay que detectar ese tipo de conductas. También la depresión es una enfermedad seria y la tristeza es una advertencia normal y beneficiosa. Tenemos que distinguir. No es malo estar triste, como les decía, es algo normal que todos atravesamos y nos ayuda a advertir sobre algo pues que podamos nosotros detectar de manera pronta, ¿verdad? Como para decir, bueno, esto me entristeció, pero pues no pasa nada, vamos para adelante, ¿verdad? Y la depresión, pues ya esta es una enfermedad. Tenemos que acudir a esa ayuda. Y la Biblia nos da dos ejemplos de depresión. Está Pedro y Judas. Ambos traicionaron a Cristo. Más allá de la profundidad, Pedro clamó a Jesús y encontró esperanza. En cambio, Judas, pues no fue a Jesús y su condición empeoró. Esto es solo un ejemplo de lo que se encuentra en las Escrituras. Entonces, la primera y la
más benéfica ayuda que tú vas a poder tomar en tu vida va a ser acudir a Jesús. Que tú desbordes todos tus sentimientos, todo lo que te está afligiendo en oración y que tú puedas clamar a Dios, clamar que puedas sentirte bien, que puedas sanar, que puedas tú sacar todo lo que te está afligiendo. Si tú ya lo has hecho, entonces no te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo. Dios te puede ayudar. Él es el único que puede y conoce tus sentimientos. Te conoce desde lo más profundo. Dice que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Entonces, Él conoce lo que estás atravesando. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Sabe que a lo mejor la gente te ve feliz o estás bien, pero por dentro no puedes ocultarte ante Él. Así que yo te invito a que tú acudas al Señor, acude a Dios en oración. De verdad, desahoga todas tus emociones, todos tus sentimientos, dile todo lo que sientes y Él te ayudará. ¿Sí? Vamos a ver que en 1 Samuel 30, del 4 al 6, nos dice: David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También había caído prisioneras 2 esposas de David, de Jerselita, Ahinonan y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Esta es la parte importante. Esto es lo que todos tenemos que hacer, cobrar ánimo y poner la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tal vez las situaciones no las vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar que un familiar enferme, que fallezca. No vamos a poder evitar que nos lastimen, porque hay gente, hay maldad, hay gente que tiene mucha maldad en su corazón y no podemos evitar que ellos lo hagan, ¿sí? Pero podemos nosotros cobrar ese ánimo y poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? Así como lo hizo David, porque nosotros podemos también hacerlo. Tenemos las puertas abiertas con nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y podamos exponer todo esto, todo este dolor, todo lo que nos aflija. Entonces tenemos que confiar, creer y estar en Él siempre para que pues Él pueda también ver nuestra confianza, nuestra fe y poder nosotros sentir esa paz que viene de Él solamente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Reyes 19, ¿sí? Nos dice, bueno, Primera de Reyes 19:4, vamos a ver hasta el 9, nos dice: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó nuevamente, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Entonces, como que no estaba bien que él estuviera descansando tanto tiempo, ¿no? Entonces sí le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Entonces, nosotros a veces también queremos estar así, como le pasó a Elías. Estamos tan tristes, estamos en un momento, tal vez pasando momentos difíciles de tristeza, pues tenemos que salir y tenemos que levantarnos,
tenemos que, pues, enfrentar la vida, ¿verdad? En el versículo 11 nos dice que el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Bueno, hablando un poco más sobre la situación de Elías, el Señor le ordena, ¿verdad? Sal y preséntate ante mí. Entonces no es como que le haya dicho: ay, pobrecito, aquí quédate, acuéstate, duérmete, descansa, reponte. O sea, no, o sea, lo fortaleció. O sea, Dios lo fortalece, le envía esa comida y le ayuda a que se levanta, ¿verdad? Vemos que en el verso 5 dice: levántate y come, levántate y come. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer en esos momentos? Bueno, a veces es difícil, o cuando una persona está en depresión, no podemos decir: bueno, pues está deprimida, déjenlo que duerma lo que quiera, que si quiera coma y si no, 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 tenemos que animarlo: levántate, come, sal, vamos. Sí, tenemos que reanimar a la persona para que pueda también salir de eso. No podemos normalizar lo que es la depresión. Al contrario, tenemos que ayudar. Entonces, tenemos que ser nosotros esa ayuda para nuestros hermanos, para nuestros seres queridos o cuando detectemos algún caso de depresión. Y vamos a ir a un pequeño corte y en un momentito regresamos con este tema. No te lo pierdas, en un momento regresamos. Muy bien, continuamos con esta segunda parte de este tema de la depresión. Vamos a ver qué es una depresión clínica, una depresión en la cual ya tenemos que acudir a esa ayuda donde podamos nosotros salir de eso. Otra persona, si tú detectas a alguien que está pasando por estos momentos, puedes ayudarle, tú puedes ser ese consejero, puedes ser esa ayuda. Entonces vamos a ver, la Biblia nos dice que estamos viviendo en un mundo perdido. La Biblia es algo que nos va a ayudar también a salir de esta situación. Y entonces nosotros estamos con esa presión, no nosotros. Si tú confías en Dios, sabes que esa presión va a poder salir de ti. Yo les digo que somos como una olla express. Entonces va a haber presión en nosotros. Claro, hay situaciones difíciles. Hay momentos en los cuales nos sentimos muy presionados, pero cuando nosotros aprendemos a tener ese dominio propio a través del Espíritu Santo que Dios nos da, entonces podemos abrir esa válvula, la válvula que tiene esa olla express de seguridad, donde por ahí sale ese aire que está oprimiendo, ¿verdad? Por dentro de nosotros, que causa esa presión. Por ahí sale todo ese aire para poder expresar, para poder drenar y no acumular y explotar. ¿Qué pasa cuando abres una olla express donde no ha salido ese vapor, ese aire? Pues te va a explotar. Y lo mismo pasa en el ser humano. Si esa persona está tan presionada, de pronto va a sentir como que quiere estallar, como que ya no puede más. Entonces es cuando nosotros, si tú conoces de Dios, puedes ayudar a otras personas a que también conozcan, a que puedan soltar, a que puedan desahogar todo ese dolor o toda esa preocupación en las manos de Dios a través de la oración. Entonces podemos recurrir a la palabra de Dios, a la Biblia, podemos recurrir a Dios en oración y también ayudar a otros, a que ellos puedan desahogar toda esa presión, ¿sí? Entonces, a veces las personas solo necesitan ese empujoncito para que ellos sientan que en realidad hay alguien ahí, que alguien se interesa por ellos, que no están solos, ¿sí? No es de sorprender que la Organización Mundial de la Salud nos diga que la depresión es la causa más común de la incapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte también entre los 15 y 29 años de edad. Y es probable que hayas escuchado la frase depresión clínica. La depresión clínica es una de las más severas formas de depresión. Esto ocurre cuando hay episodios temporarios de tristeza que se hacen más intensos y persistentes.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza clínica y la tristeza ordinaria? Bueno, pues a continuación vamos a ver algunos signos de la depresión por si alguien que tú conozcas que esté cerca esté pasando por esto o inclusive tú mismo puedes detectarlo. Si estás experimentando 5 de estos síntomas por más de 2 semanas, puedes estar experimentando depresión. El primero es un estado de ánimo irritable, triste, vacío, malhumorado, una creencia de que la vida ya no tiene sentido, no hay esperanza, no tiene significado. También hay una pérdida de interés en las actividades que solías hacer o disfrutar. Hay dificultad para encontrar placer en la vida. Ya nada te parece, ya nada te gusta, ya no disfrutas hacer nada. También hay cambios en el apetito e incremento de pérdida significativa de peso. Otra es las actividades nocturnas excesivas o demasiada falta de sueño, cuando hay personas que les da mucho sueño o hay quien no puede dormir. Entonces, también suelen tener problemas para levantarse temprano porque hay un desajuste en su reloj biológico. También hay una agitación o lentitud, tambaleo al caminar y comportamientos excesivos y repetitivos. No hay un control de lo que se está haciendo. Otra es la pérdida de energía, es el abandono de actividades que usualmente hacías o el aburrimiento. También el confinamiento social, ya quererte excluir, ya no quieres saber nada ni de nadie. Otra es hacer comentarios críticos sobre ti mismo o estar demasiado pendiente al rechazo, o a menudo sentirse sin valor o culpable. Vemos que hay personas que se toman muy a pecho las cosas o sienten que lo que se dijo fue por ellos o que hay rechazo, hay como exclusión. Entonces, todo esto también son signos de esa depresión. También hay un bajo desempeño en el trabajo o en la escuela, ausencias frecuentes, problemas para concentrarse o para pensar. Eso también sucede. Y una muy importante, la última, es pensar en la muerte o suicidio, donar pertenencias favoritas o hacer comentarios como están mejor sin mí. Entonces, todo esto lo podemos detectar y hay otros tipos de depresión como la estacional, la posparto, la bipolaridad. Entonces, para aquellos que sufren la depresión, hay esperanza. La palabra de Dios nos enseña cómo ser victoriosos sobre estos sentimientos y experimentar la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, tenemos nosotros que confiar en el Señor. Tenemos que empezar a poner todas esas cargas en las manos de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Lamentaciones 3 del 18 al 29. Nos dice, y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Entonces, aquí me encanta en el versículo donde dice que cuando dice siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. ¿Sí? En el verso 20 y el 21 dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El 22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. El 23, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Entonces, qué bonito es saber que nosotros podemos confiar, como nos lo dice aquí en Lamentaciones, confiar en el Señor, buscarle. Nosotros podemos tener esa conexión con Dios y saber que aunque hay momentos de dificultad,
aquí como lo menciona este versículo, podemos nosotros acudir al Señor. O sea, Dios está ahí con nosotros. Dios no nos deja. Dios está ahí para cuidarnos, amarnos. Y también podemos nosotros dejar atrás todos estos sentimientos para tener esperanza en el Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, estar confiando, leer la palabra. Hay versículos muy bonitos que nos ayudan a poder darnos cuenta de que podemos salir adelante, ¿sí? O darle a la gente estos versículos que a veces están en depresión y que pueden salir adelante, que pueden ellos levantarse y pues echarle ganas, ¿verdad? Vamos a ver también este versículo en Salmo 51, del 1 al 17 nos dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua hablará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitarás en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Qué hermoso es leer este salmo porque sabemos, aquí nos hace saber que podemos arrepentirnos, podemos pedirle a Dios que nos quite todo pecado, toda maldad en nuestro corazón, que nos limpie, ¿verdad? Que nos purifique, como nos dice el verso 7, purifícanos con hisopo y quedaremos limpios, lávanos para quedar más blancos que la nieve. Entonces, todo esto, si tú se lo dices al Señor, Él te escucha, Él oye tu clamor, y puede regresar ese gozo a ti, esa alegría, poder también devolver a tu corazón ese motivo de vida que Él tiene para ti, el poder hablar a otros de lo que Dios hizo en tu vida y lo que ha hecho en ti, ese milagro de poder salir de esa tristeza profunda. Entonces tenemos nosotros que confiar en el Señor, no dejar que esto nos lleve a otras situaciones donde ya no hay nada en que confiar y hundirnos en esa depresión. Eso no es bueno. Vamos a ver de dónde viene la depresión. También es importante conocer por qué pasa todo esto. Tal vez nos hemos preguntado alguna vez qué produce que una persona experimente depresión. Algunas decisiones son complicadas y otras bastante sencillas, pero cada una está ampliamente influenciada por dos cosas. Una, nuestra visión de la situación, y dos, nuestras emociones. Las emociones juegan un rol importantísimo en el proceso de la toma de decisiones en la última cena. Jesús le dijo a Pedro que iba a negar a Cristo en unas horas. Pedro dijo que nunca lo haría. Aún más, dijo que moriría por él. Unas horas más tarde, a pesar de que Pedro lo sabía y sabía que lo debía de hacer, sus emociones se interpusieron y negó a Jesús 3 veces. Seguramente alguno de nosotros hemos estado en una situación donde hemos tenido que tomar una decisión bajo mucho estrés o emociones. ¿Has hecho algo alguna vez y te has preguntado si esa fue una buena o una mala decisión?
Cuando eres capaz de calmarte y ves claramente y eres o puedes tomar mejores decisiones, ahí vienen esos pensamientos, ¿verdad? Es que hubiera hecho, hubiera dicho, y viene como un arrepentimiento, pero acompañado de una emoción, de un sentimiento. Entonces, la Biblia llama a esto renovación de nuestras mentes. La toma de decisiones es realmente una integración de nuestro espíritu, mente y cuerpo. Entonces, la estructura de nuestro cuerpo está determinada por las decisiones de nuestra mente. Y esto se llama circuitos cerebrales. Nuestros valores y formas de pensar vienen de nuestro espíritu. Lo ideal sería que estas creencias provengan de Dios y de su palabra. Cuando aplicamos su verdad a nuestra forma y toma de decisiones, nuestra mente está haciendo aquello para lo que Dios la creó. En consecuencia, las buenas decisiones crean circuitos cerebrales sanos, permitiéndonos pensar más claramente y usar su verdad. Al crecer tomamos muchas decisiones incorrectas, a todos nos ha pasado errores y podemos recordar algunas de ellas. Esas decisiones pobres llevan a sufrir depresión o ansiedad o algunas otras, que otras personas se van ya por elegir algún tipo de adicción o empezar a mentir o llevar a una ruptura o algo más, ¿no? Un estrés postraumático también. Y más allá de nuestro pasado, nuestras decisiones pobres, la buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados y Dios nos perdona a todos los que creen en Él. Entonces, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, nos da poder, nos influye y sana nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Con Dios podemos tomar decisiones sanas y renovar nuestras mentes. Entonces, lo que sea que haya pasado, a veces sí decimos, es que esto no lo hice bien, no lo dije bien o no debí de haberlo hecho. Bueno, simplemente de hoy en adelante podemos aplicar y practicar el antes de hablar, antes de hacer algo, pues pedirle la dirección a Dios. Es así cuando podemos nuestra mente someterla a lo que Dios ya tiene para nosotros y no habrá un arrepentimiento, porque sabemos que hicimos lo que Dios tenía planeado para nosotros. ¿Cómo logramos esto? Pues estar en comunión con Él. No es como algo que podamos encontrar si estamos separados de Dios. Necesitamos tener una cercanía, aproximarnos cada día más a Él y permanecer en Él para poder sentir su dirección y tomar buenas decisiones sin que caigamos en arrepentimiento o aún en tristeza, en depresión por no haber dicho o no haber hecho o por haber permitido tantas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver en Romanos 12 del 1 y 2, vamos a ver, nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, esta renovación de nuestra mente es eso, estar en contacto con el Señor, renovando cada pensamiento. A veces hay pensamientos por ahí no muy buenos, como les decía, el estar clavado en el pasado no te va a ayudar, no te va a permitir, hay que renovarte. ¿Cómo vas a renovarte? Bueno, dejando todo atrás. Lo que pasó se queda atrás, mi presente es este, entonces mi mente está renovada, está actualizada en el hoy y no me va a influir lo que pasó. Hay cosas muy buenas y bonitas del pasado, esas sí las podemos retomar para animarnos, para ver el propósito de Dios. Si tú recuerdas el día que si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, eso es algo muy bonito que podemos recordar y nos va a ayudar a renovar nuestra mente. El recordarlo es como, es verdad, tengo un propósito en la vida, Dios me sanó, Dios me limpió, Dios me va guiando y vamos para adelante, ¿verdad? Entonces hay que aplicarlo porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que están buscándole y agradándole, haciendo la voluntad del Señor. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Entonces, fíjense qué importante. Nosotros no libramos las batallas como lo hace el mundo. O sea, nuestras armas no son las del mundo. La mentira, el odio, la venganza, ¿verdad? El resentimiento. Nuestras armas con las que nosotros luchamos, pues nosotros tenemos la armadura de Cristo, ¿verdad? La armadura de Dios, perdón, la armadura de Dios que nos habla en la Biblia. Esas son nuestras armas. La Biblia, la oración, el yelmo, usar el yelmo para cubrir nuestra mente de todos esos pensamientos, ¿sí? Que no entre nada negativo a nuestra mente. Nosotros tenemos esas armas que Dios nos da, ¿sí? Ese poder divino para derribar esas fortalezas y podemos hacerlo. Si tú estás con Dios, tú podrás vencer. Tú podrás vencer y vamos a ver a la parte donde nos dice llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento que venga a ti, pásalo por un filtro y pregúntale a Dios, ¿esto te agrada? ¿Esto es bueno? Tú vas a saber. Si no es agradable a Dios, no, yo les digo, no le des vuelo a la hilacha, ¿verdad? No dejes que esto crezca. Si es un pensamiento negativo, deséchalo. No le des cabida a que se haga esto grande y que te afecte en tu presente. Entonces, tenemos nosotros que llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Entonces ya de ahí nosotros determinaremos esto es bueno para mi vida, este pensamiento es correcto y podemos nosotros así estar viviendo conforme a la voluntad de Dios y sanamente, tener pensamientos sanos, agradables a Dios. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1 del 13 al 15. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces, aquí nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Tener dominio propio. Ese dominio es dominar tus pensamientos, tus emociones, no dejar que nadie influya. Estoy hablando de gente mala o inclusive Satanás, que no influya en tus pensamientos, en tus emociones. Tú ten ese dominio. Como te decía, pasa por un filtro. ¿Esto es bueno para mi vida? No me conviene pensar en esto, no lo sobrepienses, no le des la importancia. Elimínalo de la lista de tus pensamientos actuales. Actualízate, ¿verdad? Como decía, renueva tus pensamientos, renueva tu mente. Quítalo de la lista. No te sirve, no te funciona, no es agradable al Señor, no es agradable a tu vida. No lo tengas en mente. ¿Sale? Entonces, ni en tu vida. También poner nuestra esperanza completamente en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que tener esa esperanza de que todo esto es por un bien. Vamos a ver también en Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquiera espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios va a ser ¿qué será? Nuestra mayor potencia para eliminar cualquier cosa que te esté en tu alma, en tu espíritu, ahí desorientando. En cuestión a pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, decisiones. Y pues todo lo que hemos leído ahorita de la palabra de Dios nos deja gran enseñanza. Por eso tenemos que leerla.
y leerla de manera que podamos aplicarla también en nuestra vida, no solamente dejarla en nuestra mente, sino actuar de manera a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar porque nos hace ver, ¿verdad?, que nosotros estamos, pues ahora sí que orientados por la palabra de Dios y no estamos solos en este mundo. Mucha gente en depresión eso suele pensar. Estoy sola, estoy solo, nadie me quiere, no sé cómo actuar, no sé qué hacer, ya no tiene sentido mi vida. Bueno, cuando leemos la palabra de Dios, aquí nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Entonces, hasta la médula de los huesos llega la palabra de Dios y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, que también ayuda a purificar, a limpiar, en arrepentimiento, en querer cambiar nuestras vidas. Dios hace maravillas. Entonces, leerles la palabra de Dios a todas esas personas en depresión y también si nosotros estamos pasando en algún momento difícil poderlo hacer. Y creo que nos pasamos un poquito de tiempo, espero que se alcance a escuchar el programa completo. Si gustan, la siguiente semana vamos a continuar con este tema que nos faltaron un poquito para cerrar con este tema que es muy interesante y necesitamos saber cómo ayudar a otros para poder pues darles la palabra de Dios y también una esperanza, que tengan la esperanza de que Dios los ama y pueden salir de esa depresión. Dios les bendiga, yo soy Belén Solís, pueden escuchar la repetición de este programa el lunes a las 8 de la noche. Dios les bendiga, que tengan un excelente día y hasta pronto.